La presidenta Sheinbaum revela que Donald Trump envió a agentes de la CIA en forma encubierta a México para realizar un golpe de estado y se destapa la complicidad con la gobernadora panista Maru Campos, la cual será juzgada por traición a la patria. Vamos a revisar la noticia, ¡vamos allá! Pues así es, ciudadanos, se le viene la noche encima a la gobernadora Maru Campos, la cual ingresó ilegalmente a agentes gringos a nuestro país para realizar operaciones secretas en Chihuahua. Pues vamos a revisar la información porque inclusive ya se han revelado varios datos que son muy perturbadores y que señalarían una intervención militar en nuestro país al revelarse la identidad de estos agentes gringos. Pues para este punto ya sabemos acerca de la muerte de estos dos agentes estadounidenses y de otros más de parte de la Fiscalía de Chihuahua, los cuales supuestamente realizaban un operativo para la destrucción de un narcolaboratorio en la Sierra de Chihuahua, ciudadanos. Ahí supuestamente volcarían en una camioneta y morirían todos al caer por un barranco. Sin embargo, esta versión de la Fiscalía de Chihuahua es la que se mantuvo al menos hasta el día de ayer. Pero en tanto esto se reveló y llegó a oídos de la presidenta, y como se dieron estas revelaciones, la misma fiscalía chihuahuense y Maru Campos no han tenido de otra más que revelar la verdad y destapar la cloaca. Pues estos agentes, claro que no eran agentes de la embajada de Estados Unidos, eran agentes de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, departamento encargado de realizar labores de espionaje y de golpes de estado, ciudadanos. Todo esto lo ha revelado el periódico The Washington Post en una filtración a los medios, con lo cual, ciudadanos, ya se le estaría cayendo el teatrito al gobierno de Trump al ingresar a agentes de la CIA ilegalmente a México, y por el otro lado a Maru Campos y a la fiscalía por aprobar la llegada de esta gente sin la autorización del Senado y de la presidenta, como la mandata la Constitución a través de la Ley de Seguridad Nacional en sus artículos 70, 71 y 72, los cuales establecen explícitamente que cualquier agente de cualquier corporación extranjera está obligado a tener la autorización de la presidenta y del Senado para realizar operaciones conjuntas con autoridades mexicanas. Es decir, no tienen inmunidad procesal ni diplomática, pueden ser juzgados por actos que realicen en México y no tienen plena libertad como lo tenían en gobiernos neoliberales. Además, tienen que reportar sus operaciones aquí en México y no pueden ir a campo a realizar cateos ni aprehensiones ni operaciones de ningún tipo, ciudadanos, pues se tienen que limitar a estar en oficinas colaborando con tareas de inteligencia directamente con las corporaciones mexicanas, como lo es el Ejército, la Marina y la Secretaría de Seguridad Pública de Omar García Harfuch. A él es al que le tienen que reportar, pues sí, él es su jefe aquí en México, mientras que la presidenta tiene que estar al tanto de las operaciones con la aprobación del 50+1 en el Senado de la República. Por lo tanto, ciudadanos, la violación a la soberanía nacional estaría implicando el levantamiento de carpetas de investigación y sanciones administrativas, penales y judiciales en contra de Maru Campos y de la gente que aprobó la llegada de estos miserables de la CIA, que seguramente fue el mismo embajador Ron Johnson, al cual el día de ayer en Palacio Nacional se le citó para que respondiera sobre sus estupideces, pues la presidenta ya lo tenía muy regañado y por eso se le vio bastante serio en las reuniones bilaterales del Tratado de Libre Comercio. Pues antes de revisar cómo es que la gobernadora panista Maru Campos se quiere zafar de esta situación, vamos a escuchar a la presidenta anunciando medidas contra estas intervenciones y pidiéndole explicaciones al gobierno de Donald Trump a través de su embajador, el exagente de la CIA, Ron Johnson. Seguridad, el periódico The Washington Post informó esta mañana que los agentes que fallecieron en Chihuahua pertenecían presuntamente a la CIA. ¿Qué información tienen? ¿Confirmarían esto? Sí, si quieren con más tiempo informamos. Ayer el fiscal de Chihuahua cambió su declaración y estamos investigando lo que estaban haciendo estas personas y de qué agencia eran. Hasta ahora la información que tenemos nosotros es que sí estaban trabajando conjuntamente,
vamos a decirlo así. Entonces, tiene que hacerse toda la investigación por parte de la Fiscalía, pues para ver si se violó la Constitución o la Ley de Seguridad Nacional y que den toda la información veraz, pues, las autoridades del Estado de Chihuahua. Y es que sí, ciudadanos, no es una coincidencia que justamente el embajador gringo en México sea un ex boina verde y un ex agente de la CIA experimentado, un miserable que ya había estado implicado directa e indirectamente en golpes de estado en toda Latinoamérica, pues en su extenso currículum se encuentra haber participado como asesor militar durante la Guerra Civil en El Salvador, liderando operaciones de combate y contrainsurgencia. Además participó en la operación de Estados Unidos en Panamá llamada Operación Causa Justa durante la crisis con Manuel Antonio Noriega. También formó parte de las misiones especiales durante el desmantelamiento de la antigua Yugoslavia, colaborando con la CIA. También realizó tareas de inteligencia centradas en la lucha contra grupos del terrorismo en Irak y Afganistán. Y finalmente, ciudadanos, este embajador se desempeñó como asesor senior en el Comando Sur del Pentágono, donde coordinó la política militar estadounidense para toda esta región de América del Norte y del Sur. Con lo cual, ciudadanos, este señor se vuelve el as bajo la manga de Donald Trump, aquel ex boina verde y agente de la CIA que coordina muchos golpes de estado en Latinoamérica y en todo el mundo. Pues ahora nos sorprende que a través del gobernador de Texas, Greg Abbott, se haya llegado a este acuerdo centinela con la panista Maru Campos, con la construcción de esta torre centinela que tuvo un sobrecosto de 4.500 millones de pesos, la cual, dicho sea de paso, construyó la empresa Security Tech, propiedad de García Luna, y la que alberga datos biométricos de millones de mexicanos, mismos datos que ya se le entregaron a las autoridades gringas de forma ilegal, ciudadanos, pues tener estos datos significaría otra violación a la soberanía de nuestro país. Pero claro, esto también ha sido confirmado por fuentes extraoficiales que aseveran Maru Campos los dejó entrar a sabiendas que estaba violando la Constitución y estaba cometiendo traición a la patria. Así lo ha revelado el periodista Luis Chaparro, que agentes de Estados Unidos fallecidos en Chihuahua efectivamente eran de la CIA y que no tenían permiso del gobierno federal, y que el gobierno panista de Maru Campos les dio uniformes de la Agencia Estatal de Investigaciones de Chihuahua para de esta manera ocultar sus operaciones secretas a los ojos de la presidenta y del escrutinio público. Estos dos agentes, se dijo desde el principio, estaban adscritos a la embajada, y luego se dijo que estaban en un tema de entrenamiento de drones, y hoy el fiscal de Chihuahua dice una cosa que, la verdad, verdaderamente me parece un poco ridícula, que hizo prácticamente que les dieron un aventón, que se los toparon ahí a los agentes, en lo que ellos venían de regreso, les dieron un aventón, y que ahí en el camino se voltearon. Pero hay una mentira, no estaban entrenando, no estaban capacitando en el uso de drones. Estos 4 agentes, de los cuales nosotros tenemos, incluso confirmamos hoy, esta tarde, los nombres de 3 de esos 4 agentes, como para corroborar que efectivamente estaban adscritos a la CIA en la oficina de Monterrey y que tenían al menos entre 3 y 4 años adscritos a esa misma oficina en Monterrey, y tenían varios meses operando en Chihuahua. Así es, justo una de las fuentes en una de las embajadas de Estados Unidos me confirma que estos 4 agentes que fueron al operativo, no tenían capacidad, no tenían, digamos, la autorización de operar en territorio. Llevaban pues uniforme de la Agencia Estatal de Investigaciones, iban, digamos, ataviados con la ropa, con las chaquetas o digamos, la parte de arriba de la Agencia Estatal de Investigación de Chihuahua. Pues digamos, no estaban identificándose como agentes extranjeros de su agencia, de la embajada, de ningún otro lado. Es decir, digamos, en palabras más simples, pues estaban ocultos, estaban prácticamente haciéndolo por debajo de la mesa.
Y es que sí, ciudadanos, la realidad es que nadie iba a notar que estos agentes eran de la CIA, puesto que son de ascendencia mexicana, se parecen a la mayoría de los mexicanos que tenemos tez morena. Pues claro, no era el clásico agente gringo de 1,90, piel rosadita y cabello rubio, tenían que utilizar a agentes que pasaran desapercibidos en estos operativos y por eso ocuparon la ayuda de estos agentes que sí están adscritos a la CIA, pero que no levantarían ninguna sospecha dentro de sus operaciones en Chihuahua. Por eso Maru Campos lo hizo exactamente así, les abrió la puerta a los gringos y después de su desastre no le ha quedado de otra más que cambiar las versiones y tratar de atenuar el problema, pues vimos el día de ayer cómo es que el fiscal de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, cambió su versión de los hechos en menos de un día, ciudadanos. Primero, diciendo que estos agentes de Estados Unidos eran de parte de la embajada y que no desempeñaban labores policiales, sino de capacitación en la entidad. Sin embargo, ahora salió a decir que sí eran agentes de otra corporación y que estaban colaborando en campo, algo que contradice su versión al final del día, ciudadanos. Pues vamos a escuchar cómo es que este personaje queda en ridículo y finalmente escucharemos a la presidenta cómo es que ya va adelantando un castigo ejemplar para el fiscal, la gobernadora y el gobierno de los Estados Unidos. Entonces tiene razón la presidenta. Ella habló con el director de la Agencia Estatal de Investigación. Encontrándose después, cuando él venía de regreso. ¿Me explico? No ahí en el operativo, ellos no venían del operativo. Entonces por eso obviamente, pues la presidenta dice, nosotros no estábamos enterados de la participación. Se dio como por hecho que ellos habían participado en el operativo. Y ayer porque a mí me notifican esto a las 2 de la mañana. Yo la información que tenía que proporcionar era la información que en ese momento puntualmente tenía. Y obviamente pues no habíamos averiguado eso. El embajador ayer de los Estados Unidos por eso señaló en forma muy clara de qué tipo de agentes de la embajada se trataba. Que se trataba de capacitadores e instructores. Y es que sí, ciudadanos, ante esta situación, pues claro que no le ha quedado de otra a la gobernadora más que aplicar la lloradera al encabezar una ceremonia de honor en la que despidieron al director Pedro Romano Ceguera Cervantes y al agente Manuel Genaro Méndez Montes. La relación que se tiene con agencias del gobierno de Estados Unidos, con la propia embajada, con instituciones del gobierno de Estados Unidos, están marcadas muy claramente por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. La presencia de agentes de agencias de los Estados Unidos también está regulada, y está regulada por la Ley de Seguridad Nacional y por la Constitución. Eso es lo primero. Lo segundo es que para que un Estado de la República pueda tener coordinación con una agencia del gobierno de Estados Unidos, no lo puede hacer de manera directa, tiene que pasar necesariamente por la Federación. Eso también está establecido. De cerciorarse en esta investigación que hubo una operación conjunta, pues tendría que revisarse cuáles son las sanciones correspondientes. También el Senado de la República pues participa en estos temas, porque son en el Poder Legislativo quienes son los responsables de velar por la relación internacional. Pues una vez que se tenga cerciorado si estaban en una operación conjunta, pues sí vendría un extrañamiento, evidentemente, y una solicitud de que esto no sea así y de que cualquier actividad que realicen agencias de los Estados Unidos en nuestro territorio pues tiene que ceñirse a la Ley de Seguridad Nacional, que por lo demás se trabaja muy bien con el gobierno federal. Y es que sí, ciudadanos, después de lo que dijo la presidenta, la gobernadora ya no puede salir con sus lágrimas de cocodrilo, pues sabemos que le valió un carajo la integridad de sus agentes, de la incursión de los gringos en nuestro país y también la Constitución mexicana. Pues esta señora no dirá nada porque sabe que la revelación del Washington Post ya se le salió de las manos y que no nos vengan con cuentos, porque ella sabía exactamente de las implicaciones e inclusive la presidenta tiene todas las cartas para entambarla a ella junto a todo su equipo de la fiscalía, pues probablemente no lo haga, ciudadanos, todo esto para no entrar en problemas con Estados Unidos y a nivel estatal, pero desde este canal esperemos que se haga algo, porque al final del día tiene que haber repercusión referente a esta incursión, no puede solamente perdonarse que estén estos señores en territorio mexicano con uniformes de agentes de la fiscalía y realizando operaciones
ilegales en narices de las autoridades de nuestro país. Hablamos de agentes entrenados para acciones de contraguerrilla y de golpes de estado blando y duro en Latinoamérica, gente entrenada para realizar guerras civiles y utilizarlas a su favor para derrocar gobiernos democráticamente establecidos, mismos gobiernos que han sido tirados por estos miserables estadounidenses que buscan de nueva cuenta desestabilizar a la 4T y al gobierno de la presidenta Sheinbaum a través de gobiernos panistas, los cuales se pasan por el arco del triunfo toda nuestra constitución al estilo de Felipe Calderón. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parece esta intromisión de agentes gringos en México? ¿Ustedes creen que vayan a castigar a la gobernadora Maru Campos? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en la Cuarta República. ¡Hasta luego!